Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del bullicio exterior y el bullicio interior. Aquellas cosas que no nos dejan entrar en la intimidad de Dios, que no nos dejan, digámoslo así, tomar el espacio para reflexionar en nuestra vida, para tomar decisiones, para caminar en pos de lo que es verdaderamente valioso para nuestra vida. Ese bullicio que con frecuencia altera nuestro estado anímico, que con frecuencia nos dispersa la cabeza, no nos deja tomar las mejores decisiones y que además nos sumerge en estados incluso depresivos, ansiosos, con angustia y que hace que descuidemos cosas importantes en nuestra vida. Por eso el Señor con muchísima frecuencia nos recuerda que entremos en este proceso de la oración. Por eso él se apartaba toda la noche a orar, oraba de madrugada durante varias horas, bendecía los alimentos antes de repartirlos, antes de los milagros oraba. Todo esto es un ejercicio de tratar de tener un silencio interior. Muchas veces podemos apartarnos del mundo, pero seguimos con un bullicio interior, con un ruido interior que no nos deja como entrar en ese reposo, en ese santuario de Dios. Dice entonces el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versos 5 al 6. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este texto que hemos acabado de leer precisamente, que es una recomendación de nuestro Señor Jesucristo, es un texto que podríamos analizar desde dos puntos de vista. El primero, para el tiempo actual, podríamos decir, hacer una paráfrasis de este texto, cuando dice que cuando tú vayas a orar, que no seamos como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie duro en los grupos de oración y en las comunidades y mostrarse y llamar para que lo inviten a evangelizar y predicar y todo este tipo de cosas. Eso lo estaríamos haciendo para mostrarnos. Ahora, si te llaman a evangelizar, claro que debes ir a evangelizar. Qué bueno que te llamen porque te llaman, no porque tú te ofreces. La circunstancia es muy diferente. Cuando nosotros nos ofrecemos para que nos inviten a predicar, quiere decir que nosotros nos estamos enviando, no que es el Señor quien nos envía. ¿Qué es lo que hay detrás de invítame que quiero compartirles un tema? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la intención de invítame? Pues la intención de pronto debe ser que me conozcas o ser reconocido o sencillamente quiero venderte algo o vender un libro o vender alguna circunstancia porque soy yo el interesado en ir y buscar quién me puede invitar para que sepan que yo sé mucho, para que sepan que yo sé orar bonito, que yo sé hacer tal o cual circunstancia. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. No está diciendo que no prediquemos. Ojo con esto porque lo podríamos confundir. Entonces, cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas, es decir, que se ponen para que todo el mundo los vea, cómo saben, cómo oran de bonito, cómo predican de bien. No, no es eso lo que está tratando de decirnos, sino la manera hipócrita como nosotros buscamos esta actitud. Ahora bien, estás en un medio donde han conocido que eres una persona que eres de oración. Estás tal vez en un momento difícil y alguien dice, ¿alguien sabe orar? Pues yo voy a intentar hacerlo si te parece bien. O de pronto por alguna circunstancia, como nuestro Señor Jesucristo, has tomado fe en milagros o has tomado tal vez fama en milagros, en oración, en tantas cosas que tenemos los seres humanos que te pueden decir, oye María, ven, ¿por qué no nos diriges el grupo de oración? Oye María, tú que oras tan bonito, ¿por qué no me haces el favor y oras aquí? Pues eso sería muy bueno. Y ahí tenemos que hacerlo, es una obligación y con eso no estamos demeritando absolutamente nada el premio que el Señor nos va a dar por ser evangelizadores. Ese es un premio que de todas maneras nos lo da cuando hay recta intención y un corazón puro en nuestro corazón. Pero cuando lo queremos hacer es por el bullicio exterior, estoy seguro que lo que hay detrás de esto es una vanidad personal, una vanidad espiritual o una vanidad intelectual o quizá un espíritu de ambición, porque necesitamos también ganar adeptos, como lo explico en mi segundo libro que se llama el del servicio, que se llama Al servicio de Dios, el tomo 2. Ahí explico precisamente las motivaciones que nos llevan a servir al Señor.
Pues bien, el segundo elemento es que aunque seas una persona reconocida y que te inviten a predicar y a orar públicamente, entonces ahora también nos invita a que tengamos una oración privada, particular, aquella que solamente conocen tú y el Padre que está en el cielo. Esa oración que haces tal vez en la madrugada, en la mañana, en la noche antes de acostarte, o cuando vas conduciendo sola en el automóvil, o cuando tal vez estás en tu cocina cocinando y nadie sabe lo que estás haciendo, pero tú estás conectada con Dios. Estás conectada con el Padre del cielo, precisamente a solas con Él. No te interesa si otras personas te ven o no te ven. Ahí estás produciendo una comunicación absolutamente honesta. Ahí se desmonta la palabra hipócrita o hipocresía, se desmonta totalmente porque nadie te está viendo. No lo estás haciendo para que te vean las personas, lo estás haciendo porque tienes una convicción interior. Ahora, en este proceso de la convicción interior, de hacerlo así a solas, hay algo que con frecuencia nos obstaculiza esta oración. Se llama la bulla interior. Esa bulla que tal vez puedes cerrar todas las ventanas, puedes entrar en tu cuarto, pero tienes aquí la carga de que no has ido a pagar la cuenta del celular, de que ya va a llegar tu marido y no has podido hacer todavía la comida, que tal vez tu hijo está portándose mal, que tengas una dificultad en tal parte, que te llamó tu hermana o tu hermano y te intranquilizó por tal o cual circunstancia, y entonces tratas de concentrarte en la oración y no puedes concentrarte porque hay un ruido interior, especialmente cuando hemos afrontado noticias negativas, drásticas o muy emocionales. Tratamos de entrar a orar, vamos a suponer que te llaman para el empleo. Entonces sí, te dieron el empleo y entonces estás feliz y quieres postrarte a solas delante del Señor para darle gracias por el empleo. Gracias, Señor, porque me salió el empleo, y de pronto empiezas a pensar, y ahora me va a tocar entonces entenderme con público, pero ¿será que sí sé manejar bien el Excel? ¿Será que sí sé manejar bien el Word? ¿Y qué tal que no pueda yo responder, por ejemplo? ¿Y qué tal que me toque un tema? Y empiezas a irte cuando lo que ibas a hacer era solamente dar una acción, hacer una acción de gracias para el Señor. Esas son las bullas que nosotros necesitamos callar. Y ese silencio que necesitamos interior para poder entrar en el santuario de Dios, solamente lo encontramos primero mediante la repetición de oraciones jaculatorias, la petición de Espíritu Santo o la acción de alabanzas. Esto es algo que podemos hacer en el proceso de la oración. Primero comenzar a alabar al Señor, pedir Espíritu Santo, hasta que se logre silenciar la bulla interior. Mira que en este tiempo en el que hemos estado encerrados, a mucha gente pues se les ha facilitado más entrar en el encuentro con Dios, primero porque los surgía una necesidad de buscar refugio y protección. Segundo, porque ya no están tan alterados saliendo a tantas cosas. Entonces, su mente no se ha perturbado tanto con tantas cosas que nos impactan y que nos hacen tener un ruido interior. Esto es lo que he explicado en el video de los sueños, que a veces nosotros soñamos cosas que reproduce la mente que nos han pasado en la semana o durante el día, porque nos han impactado. Lo mismo sucede cuando vamos a orar. No podemos hacer ese silencio interior. Y es una oración que a veces se dificulta más, pero cuando logramos llegar a ese terreno del silenciamiento interior, de esa bulla interior donde todo se apacigua, ahí es cuando empezamos a tener una recompensa espiritual en el Señor maravillosa. Porque entonces ahí sí hacemos vida lo que le estamos pidiendo a Dios, podemos escuchar la voz de Dios, aunque no de forma audible, pero sí de forma espiritual. Podemos tener unas iluminaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que nos ayudan a guiar nuestra vida, que nos dan serenidad, y podemos incluso tomar las mejores decisiones en nuestra vida. El problema es que cuando hay tanta bulla, no podemos hacerlo. Ahora bien, sucede otra circunstancia. Hay personas que están cansadas de trabajar, de vivir, de pelear, de batallar, de estar luchando entre tantos negocios y en el mundo, y ahora como necesitan un tiempo de retiro, de apartarse, de retirarse, irse a la montaña, irse al campo, incluso a cierta edad en la vida es necesario que nos retiremos precisamente para tener ese momento de reposo, de silencio, para poder conquistar esa amistad íntima con Dios permanente, que de lo contrario en el mundo no la podemos tener porque vivimos perturbados por tantas circunstancias que vivimos nosotros a diario. Pues bien, vamos a leer otro texto bíblico que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Solamente voy a leer a partir del verso 10 hasta el 13. ¿Y por qué traigo este texto? Este texto es el del profeta Eliseo, o Elías, que cuando
lo estaba persiguiendo la reina Jezabel y el rey Acab para matarlo porque habían matado a todos los profetas del Señor. Él tenía mucha molestia, mucha rabia y estaba encendido y ya estaba vagando por el desierto, iba hacia una montaña y estaba muy molesto. Es ese bullicio, ese ruidaje exterior que trae la vida con tantos problemas. Y entonces el Señor le dice que vaya a una cueva. Y entonces dice así el texto a partir del verso 10. Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías? Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira este texto tan hermoso. Él está molesto, tiene un ruido interior muy fuerte. Tiene una bulla que no le deja concentrarse, es una rabia, una incomodidad, un estrés, incluso por algo que aparentemente era injusto. Puede ser que tú estés viviendo algo difícil, una enfermedad, una circunstancia muy difícil y te cuesta trabajo recuperar tu paz, como lo hablo en mi libro de Conquista tu paz interior. Y entonces será necesario ese momento de silencio, ese momento de desierto. Y el Señor le dice: vete a la cueva y allí voy a hablar contigo. Y él sale de la cueva, se queda a la entrada y de pronto dice que un viento fuerte desgajó la montaña, es decir, hubo un ruido, pero ahí no estaba el Señor. Y luego entonces habla del terremoto y tampoco estaba el Señor, y luego habla del fuego y tampoco estaba el Señor, cosas que hacen ruido. Dice, luego se oyó un sonido apacible, ya el cuarto momento, donde ya la persona logra entrar, después de que tal vez viene la unción del Espíritu Santo, logra entrar en esa intimidad con Dios. Y allí recibe la instrucción de Dios que le da la capacidad de sobrevivir y le da la capacidad de auxiliar a las demás personas. Por eso es tan importante que busquemos ese silencio interior, que apaguemos ese ruido del exterior, pero también ese ruido del interior, porque hay dos tipos de ruido. El que anda en el mundo, en los negocios, en la rumba, en la parranda, en el acose, en las carreras, en ir, en venir, no descansa, no tiene tiempo para nadie, ni siquiera para pensar ni para él mismo. Y hay el ruido interior que cuando todo se apaga sigue la cabeza trabajando, entonces nos desvelamos, no dormimos, no podemos orar porque estamos llenos de ocupaciones, de ruido interior. Estos dos ruidos hay que callarlos y hay que callarlos con todo el amor, con toda la decisión y sobre todo cumpliendo lo que el Señor nos dice, apartándonos para poder tener esta paz interior que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Así es de que yo te invito a que no te dejes robar la bendición y cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta de los ruidos exteriores y la puerta del ruido interior para que te puedas conectar con Dios y Dios te dé tu propia recompensa. Pues yo te invito a que tú compartas este video con otras personas. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Si te suscribes, te llegan las actualizaciones de los videos que voy sacando a diario. Quizá alguno de esos le pueda servir a tu vida determinantemente. Y también te invito a que visites mi página web www.juanalbertoecheverry.com y que visites todo mi material en www.editoriallatinaja.com. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.